Carlos Rivera, bienvenido al vuelo. Es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Un gusto, Raúl, de conversar contigo, de hablar sobre este escenario sobre el cual te he escuchado hacer yo diría un magnífico resumen de lo que hemos vivido los últimos 3 o 4 días, ¿no? Muchas gracias. Hay dos noticias que hay que añadir a todo ese escenario que es bastante caótico. Dos noticias judiciales, una perjudica y otra beneficia a las fuerzas políticas que están en disputa. Una es este habeas corpus aprobado en Acobamba por un juez de Huancavelica que ordena que se anulen las sentencias por corrupción contra Vladimir Cerrón, y otra es el pedido de vuelta a prisión preventiva de Keiko Fujimori por parte del equipo especial Lavallato. Vamos a comenzar, si te parece, por el caso de Cerrón. Ujú. ¿Esto tiene sentido, lo que ha ocurrido en el caso de Cerrón? Mira, a ver, ¿cuál es la situación de Cerrón, no? Cerrón, no pudo terminar su mandato como consecuencia de una sentencia judicial por el delito de corrupción. Entiendo, negociación incompatible, ¿no? Ahora, el caso de Cerrón es un caso que judicialmente estaba ya terminado, tenía una sentencia firme, y esa es la razón por la cual él decide primero interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema, hasta donde tengo conocimiento, rechaza el recurso de casación. Sí. Por lo tanto, la Corte Suprema, digamos, ha tenido la posibilidad de observar y analizar el conjunto del proceso judicial y las quejas que la defensa de Cerrón había planteado, y desestimó ese recurso extraordinario. Y luego, hasta donde he podido saber, Cerrón plantea un primer habeas corpus en la ciudad de Lima, que también es desestimado. En La Y Molina. luego viene esta situación un tanto llamativa, por lo menos para decirlo de alguna manera, que aparece un habeas corpus en la localidad de Acobamba, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo, Raúl, tú seguramente has escuchado, hay una crítica de este tipo de habeas corpus, esta suerte de búsqueda de descentralizar la justicia constitucional Sí. y llevar casos a juzgados o ciudades o distritos judiciales en donde no han sido tramitados, ¿no? Pero Carlos, además hay un elemento que no se puede olvidar en este caso, que es la enorme votación que ha recibido Perú Libre en Huancavelica y específicamente en Sí, Acobamba. sí, exactamente, exactamente, ¿no? Eso a mí, digamos, me llama la atención. Creo que hay una mayor sospecha del parte de la Procuraduría, ¿no? Porque ya lo que hemos conocido el día de hoy no solamente es que la OCMA le ha abierto una investigación de carácter disciplinaria interna al juez, me parece que es de Alain apellido Salas. Alain Salas, ahí está, Alain Salas Cornejo, sino que la Procuraduría del Poder Judicial está denunciando penalmente al juez. Es decir, Sí. tiene algún otro elemento de información que hace no solamente sospechar, sino tener algún tipo de evidencia o indicio de que hay un hecho de carácter delictivo y que por lo tanto tiene que ser de conocimiento del Ministerio Público. Mm. Esa situación ya coloca en otra dimensión la resolución que el día de ayer se ha hecho de público conocimiento, ¿no? Además de que la Procuraduría del Poder Judicial, además entiendo que también va a presentar un recurso de apelación contra esa decisión, y un tribunal superior de Huancavelica tendrá que analizar esta resolución que el día de ayer beneficiaba de una manera significativa al señor Cerrón, al haber ordenado nada menos que la anulación de las sentencias condenatorias por Sí. el delito de corrupción de funcionarios, O sea, colocando al está señor libre. Cerrón literalmente en una posición de procesado y consecuentemente a la espera de un nuevo fallo judicial. ¿Esto se puede revertir? Sí, se puede revertir. De hecho, hay una instancia de apelación. Yo veo, en realidad, por las circunstancias del caso, veo poco probable que un caso de esta naturaleza prospere en una segunda instancia, ¿no? Lo que podría tener más porcentaje para ya estar un poco a la moda de lo que estamos discutiendo en los últimos días, yo creo que hay muchas más posibilidades de que una sala superior revoque esa decisión, no más aún si es que hay una investigación de control interno, si hay una investigación de carácter penal contra el magistrado que emitió esa resolución. Yo creo que ya la decisión llega no solamente en salmuera, sino con una derrota casi asegurada, ¿no? Está bien, y yo sé que, digamos, de lo que estamos hablando es de derecho, pero esta puede ser el principio de una consolidación de la posición política de Vladimir Cerrón, tomando en cuenta el resultado de estas elecciones. Es decir, también tiene una Sí, lectura política lo que está ocurriendo. Es decir, él puede exactamente. perfectamente ahora comenzar a decir, pues yo, de hecho hay una resolución que me ha beneficiado, por tanto, no está claro que yo sea culpable.
Sí, no, de hecho el discurso de Cerrón ya antes del habeas corpus iba en esa dirección, ¿no es Bueno, cierto? el mismo Castillo lo dijo, no hay que olvidarse tampoco, ¿eh? Sí, 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 sí. Utilizaban algo así como que a Cerrón lo había condenado a la corrupción, ¿no? Y Sí. le echaban la culpa al Poder Judicial. De hecho, es creo que una obligación tener una lectura política también de este asunto, ¿no? No cabe ninguna duda. ¿Por qué razón? Porque Cerrón, si bien es cierto, no es el elegido, no es el candidato a la presidencia, pero es literalmente el dueño del partido, ¿no? Sí. Y me parece que analizando seriamente, hay que tomar en cuenta que el arribo de una nueva organización política al poder, ¿no? Por más distancia que quiera marcar el presidente, el que ha sido elegido o probablemente elegido como presidente de la República, que en ese caso podría ser el señor Pedro Castillo, y por más distancia que Castillo quiera marcar del propio Cerrón, yo creo que aquí hay capaz una ventaja que tenga Cerrón respecto de Castillo, que es el hecho de que él maneja la organización partidaria, Sí. ¿no es Y a cierto? los Y él congresistas. maneja la estructura de poder que lo ha llevado al poder, no tengo ninguna Sí. duda. Además, digamos, la lógica de la política peruana y capaz latinoamericana me dice que Cerrón, si si se termina de consolidar el triunfo del señor Castillo, obviamente yo creo que él va a tener sin ninguna duda una cuota de poder importante y creo que va a ser un elemento no solamente de tensión, sino probablemente de crisis también al interior del gobierno de Castillo. De eso no tengo duda alguna, ¿no? De acuerdo, quisiera avanzar para hablar del caso de Keiko Fujimori y no quedarnos en el caso de Cerrón. José Domingo Pérez ha pedido su vuelta a la prisión preventiva. Ya ha pasado un año y un mes Keiko Fujimori en prisión preventiva. El argumento por el que ha pedido la vuelta de Keiko Fujimori a la prisión preventiva era por incumplir normas de conducta, como por Así ejemplo es. no comunicarse con testigos implicados en este caso. Uno de los testigos de este caso específicamente es Miki Torres. Es parte del Así aparato es. político de Fuerza Popular. Es decir, ¿cómo no te Sí, comunicas con Miki Torres? sí, sí, en realidad es una circunstancia, supongo que acabo de escuchar la conferencia de prensa que ha dado no solamente la señora Fujimori y su abogada defensora, sino, digamos, el hecho en sí mismo ya fue advertido en los debates de la última solicitud de prisión preventiva que hizo el mismo José Domingo Pérez Gómez, y ese es el momento en el cual la justicia determinó que no haya prisión preventiva, sino simplemente una comparecencia con restricciones que durante el mismo proceso electoral de segunda vuelta se modificó. Recuerda que Keiko no podía viajar fuera de Lima y eso el Poder Judicial se lo permitió. Sí. Ok, pero efectivamente pareciera ser una cosa sin mayor relevancia, pero hay que tomar en cuenta que Pérez Gómez está jugando en un escenario estrictamente formal, procesal. Y efectivamente hay un mandato de la Sala Penal Superior, entiendo que de abril del año pasado, que dispuso efectivamente que Keiko no podía tener contacto con los testigos del caso. Siendo Miki Torres uno de los testigos del caso, en realidad no es tan fácil de decir, oye, ese es un hecho irrelevante, ¿no? Porque son reglas de conducta que el propio Poder Judicial ha establecido y que sin Ya. duda alguna, no solamente por el hecho de ayer haber aparecido Miki Torres junto con Keiko, sino parece que han tenido otro tipo de encuentros y de actividades Bueno, políticas, seguramente reuniones de coordinación, que es lo que se hace sin duda normalmente en alguna, una sin duda campaña, alguna. ¿no? Pero el dato Pero que se incorpora es que Keiko habría roto las reglas de conducta, ¿no es cierto? Y bueno, por de lo tanto, acuerdo. Ahora, se colocaría en una esto tiene situación de riesgo. una doble lectura, ¿no? Esto tiene una Sí, doble lectura, Carlos. En primer lugar, es un caso extraordinariamente extravagante, en el sentido de que es una candidata presidencial que ha pasado una prisión preventiva de más de un año y que está en medio de toda esta historia, justamente porque se considera su partido político una organización criminal. Pero al así mismo es. tiempo, establecerle una norma de conducta de esta naturaleza es imposible de ser cumplido. Sí, sí, eso fue valorado por el tribunal, ¿no? Eso fue valorado por el tribunal. Y creo que el tribunal hace una consideración respecto del pedido que hizo la fiscalía. Recordemos que la fiscalía, cuando surge en esta regla de conducta, la fiscalía había solicitado una prisión preventiva. El Poder Judicial, la Sala Superior, no otorga la prisión preventiva, pero sí dispone esas reglas de conducta que, como tú bien dices, pudieran ser consideradas extremadas o muy rigurosas. Pero el hecho concreto es de que quede el dato que esa aparece como una regla de conducta. Te soy sincero, Raúl, que
más allá de estas discusiones que en los últimos tiempos han habido sobre cuántas veces Keiko Fujimori tiene que ser objeto de un requerimiento de prisión preventiva, a mí me parece que el objetivo central de estos procesos judiciales, en parte ya el Ministerio Público lo cumplió, en el sentido de ya presentó un requerimiento de acusación, una acusación. Creo que el Mm, objetivo central en este momento tendrá que ser alentar de que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, convoque una audiencia de control de acusación. Me parece que eso es claro. lo que garantiza justamente superar esa larga primera etapa que ha tenido este proceso, entrar de lleno a una segunda etapa, que ya es la etapa de control de acusación. Yo sé que va a ser una etapa larga, ¿no? Hemos visto el caso Humala Heredia, hubo un control de acusación de más de un año, pero Mm, creo que eso no debería volver a ocurrir. Pero el ujú. dato concreto es que el Ministerio Público ya ha planteado la acusación y por lo tanto el Poder Judicial tendría que reaccionar de una manera un poco más célere y decir, bueno, convocamos a una audiencia de control y por lo tanto ya estamos en una siguiente etapa en miras a un, yo digo, inminente juicio oral contra Exactamente. Keiko Fujimori, ¿no? De acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias por estar en Al Vuelo. Ha sido un gusto, muy claro todo. Un fuerte abrazo. Muy bien, Raúl, un gusto de verte y de conversar contigo.